Hola, mi nombre es Joan Benacé y les quiero hablar sobre tres pensadores fundamentales de la sociología moderna: Karl Marx, Max Weber y Emile Durkheim. Cada uno de ellos intentó entender cómo funciona la sociedad moderna, pero desde miradas distintas. Marx se enfocó en las desigualdades, la economía y los conflictos entre clases. Weber analizó la racionalización, la burocracia y las acciones sociales, y Durkheim propuso estudiar los hechos sociales y la cohesión. Aunque sus ideas surgieron en el siglo XIX, siguen siendo claves para conocer y entender el mundo actual, el trabajo, la tecnología, la desigualdad y la búsqueda de sentido en medio de una sociedad cada vez más compleja. Y adicional veremos cómo ellos tuvieron alcances y límites que podemos observar en esta sociedad. Entonces, empecemos por Karl Marx. Él fue un filósofo y economista alemán que hizo un análisis sociológico a través de su estructura económica, que según él determina la forma en que las personas piensan, viven y se organizan. Su teoría del materialismo histórico sostiene que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo tienen su fuerza de trabajo. Marx explica que el capitalismo genera alienación, porque los trabajadores producen bienes que no les pertenecen y con el tiempo se dan cuenta de ese sentimiento de no conexión con su trabajo, de los demás y hasta de sí mismos. Y actualmente, pues eso se lo puede ver en la inestabilidad de empleos y en la dependencia de algoritmos que controlan la productividad. Entonces, Marx diría que seguimos viviendo en una sociedad donde el dinero domina las relaciones humanas y donde el potencial humano se reduce a producir y a consumir. Solo que todo este enfoque de Karl Marx tiende a simplificar las motivaciones humanas en lo económico. Luego tenemos a Max Weber. Él criticó la idea de que de que la economía lo explica todo. En su lugar, él sugiere que queremos entonces a través del significado de aquellas acciones que las personas realizan con sentido y que afectan, bueno, positivo o negativamente a los demás. Esto es lo que nosotros llamamos, es lo que él llamó acciones sociales. Y es donde Weber distingue cuatro tipos de acciones: racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, efectiva y tradicional. Weber además explora los tipos de dominación y la racionalización que marca la sociedad, reflejada en las burocracias y en el poder legal racional, donde las personas obedecen no por tradición o carisma, sino porque hay normas y procedimientos establecidos. Y en la actualidad, esto puede verse en las instituciones como estados, universidades o empresas. Entonces, él captó de manera brillante fenómenos contemporáneos como la jaula de hierro, donde las personas se sienten atrapadas en sistemas burocráticos y algoritmos. Pero el detalle de él es que su enfoque puede resultar un tanto fragmentado, ya que intenta explicar todo a partir de interpretaciones individuales. Luego tenemos a Émile Durkheim, que fue un sociólogo francés que determinó que la sociología era una ciencia y para él el objeto de la sociología eran los hechos sociales, es decir, todo comportamiento humano, normas que se generan a partir de la vida en comunidad y que se los debe de cosificar, ya que son externos a nosotros y nos influyen. Durkheim también estudió cómo cambia la solidaridad social. En las sociedades tradicionales domina la solidaridad mecánica, basada en la similitud. Y en las sociedades modernas surge la solidaridad orgánica, basada en la interdependencia entre personas con diferentes funciones, como nosotros dependemos de otros para vivir, como agricultores o médicos. Las ideas de Durkheim nos ayudan a comprender fenómenos como el aislamiento social, el suicidio, la crisis de sentido y el aumento de problemas de salud mental. Claro, es importante señalar que él pasó también por alto temas como los conflictos y las desigualdades en la sociedad. En sí, para concluir, tenemos comparaciones. Marx aborda el conflicto estructural, pero no profundiza en las motivaciones culturales. Weber se centra en la racionalidad moderna y la subjetividad, pero no considera la economía como una fuerza tan influyente. Y Durkheim habla sobre la cohesión y la fuerza de las normas, pero apenas menciona el conflicto con el poder. En sí ellos tienen coincidencias parciales, porque ellos ven la modernidad como un mundo en constante cambio, con efectos tanto positivos o negativos, y los tres intentan encontrar leyes o patrones que expliquen la vida social. Lo que cada uno explica de mejor manera: bueno, Marx explica la desigualdad, la explotación y la concentración del poder económico; Weber la burocracia, racionalidad y sentido subjetivo; y por sus lados, Durkheim explica de mejor manera la cohesión, las normas sociales y las instituciones. Y lo que ninguno logra explicar por completo son las identidades sociales, las redes sociales, porque ellos no estuvieron en este mundo actual. Entonces ellos no ven los constantes cambios, cómo nos dejamos manipular, cómo nos dejamos impresionar y cómo nos dejamos llevar por las redes sociales. También ven lo que es la diversidad de motivaciones humanas, las emociones como motor social, y ellos no pudieron explicar por completo, porque ya estuvimos en nuevos cambios, sobre desigualdades como el género, la etnia, los datos y la información. En sí, los tres intentaron responder la misma pregunta: ¿cómo es posible vivir en sociedad en tiempos de cambio? Sus teorías no solo iluminan la modernidad, sino que también revelan sus sombras: la desigualdad, la burocratización y pérdida de sentido. Y son estos fenómenos los que son claros ejemplos de que todavía se usan sus aportes, pero también debemos reconocer las barreras de cada uno y actualizar sus marcos para comprender un mundo mucho más complejo.